Prensa Miami. Muy buenas tardes y bienvenidos a Club de Prensa Miami, el espacio en el que analizamos los temas más relevantes de la agenda informativa con las voces que marcan el pulso político, social y económico de Estados Unidos, pero también de América Latina. Les saluda Alessandra Martín en vivo desde los estudios internacionales de NTN 24 en Miami. Un panel de 3 jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump se extralimitó en su autoridad cuando invocó la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales de 1977 con el fin de declarar una emergencia nacional y justificar los aranceles generalizados. ¿Qué pasará ahora con los aranceles del presidente Donald Trump tras su revés judicial? Vamos a saludar a esta hora a nuestros invitados periodistas, a Manuel Aguilera, vicepresidente de Canela News desde Miami, y también desde Miami, a Sasha Escalante, periodista. ¿Cómo estás, Sasha? Gusto saludarte, Ale, y también a Manuel. Un gran abrazo a los dos. Manuel, la decisión del tribunal bloquea los aranceles que Trump impuso el mes pasado a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos y los gravámenes que impuso antes a China, México y Canadá, pero sí que es cierto que deja en vigor otros aranceles, incluidos aquellos sobre el acero, el aluminio y los automóviles extranjeros. Manuel, no sé si has tenido oportunidad de seguir la rueda de prensa de hace escasos minutos de la secretaria de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Incluso la vi con un rostro totalmente distinto, ¿no? Dijo algo así como que los tribunales no deberían desempeñar ningún papel en este asunto y aseguró que hay una tendencia preocupante y peligrosa de jueces no elegidos que se insertan en el proceso de toma de decisiones presidenciales. Manuel, ¿qué opinas sobre estas declaraciones y esa rueda de prensa en la Casa Blanca en el día de hoy tras conocer ese fallo que no beneficia a los aranceles de Trump? Bueno, yo creo que el fallo del tribunal lo que le da a la administración de Trump es una lección sobre lo que es la separación de poderes. Yo creo que este gobierno, esta administración tiene un poco de confusión y piensa que por haber ganado la presidencia ya se le ha otorgado algo así como un poder absoluto, ¿no? No vale tomar cualquier decisión en cualquier circunstancia y saltándose otros poderes. Lo que está diciendo el fallo es que hay decisiones que tienen que contar con el aval de las cámaras que representan el poder popular, el poder legislativo, ¿no? Tenemos el ejecutivo, tenemos el legislativo y tenemos el judicial, que es el que le está diciendo a Donald Trump que determinadas decisiones sobre los aranceles las tiene que pasar a través del Congreso. Entonces, bueno, simplemente es una lección que le vendría muy bien a la portavoz de la Casa Blanca, porque realmente eso es lo que se está poniendo sobre la mesa. ¿Qué podría traer esa decisión de pasar por las cámaras? Pues bueno, generaría menos incertidumbre y sobre todo esa, para mí, irresponsabilidad de generar incertidumbre tomando decisiones un día y al día siguiente la contraria, ¿no? Un día subo los aranceles, hago una llamada con von der Leyen y los vuelvo a quitar, con China una cosa, al día siguiente otra, porque hablo con el presidente chino. Yo creo que lo que ha dicho, la llamada de atención en este caso del tribunal es para que, digamos, que encauce las decisiones que tenga que tomar a través de los poderes correspondientes. Entonces, bueno, entiendo la queja política del gobierno, pero bueno, yo creo que si al final esa es la tesis que avalan los tribunales, pues Donald Trump se tendrá que someter al Estado de Derecho y a la democracia tal como la ha entendido este país durante muchos años, ¿no? Desde la creación de los Estados Unidos.
Sasha, incluso Levitt ha asegurado que van a llevar esto a la última instancia, es decir, a la Corte Suprema. Y los expertos aseguran que la Casa Blanca pudiera buscar otras vías legales para imponer esas tarifas sin pasar por ese procedimiento que acaba de decir Manuel, como la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. ¿Qué opinas sobre esta pugna que parece que acaba de comenzar en este sector, ¿no? El tema de aranceles. Hay demasiados litigios abiertos con esta administración, pero y sobre todo sobre esa actitud o ese espíritu que ha tenido hoy la secretaria, ¿no? En esa rueda de prensa. Sí, Ale, bueno, acaba de comenzar o seguimos navegando y creo que nos va a tocar hablar de este tema durante mucho más tiempo. El basamento legal que está utilizando en este caso el tribunal es que estas medidas no respondían a lo que ellos, a lo que desde la Casa Blanca han considerado como una amenaza inusual para que él de alguna manera invada competencias del Congreso, a pesar de que está este fallo y de que está ahora, digamos que el argumento de la Casa Blanca y todo lo que acabamos de ver en la rueda de prensa, que probablemente esto se lleve a la Corte Suprema, la verdad es que también el presidente tiene en este momento otros caminos jurídicos para tomar esta decisión vía el Congreso y seguramente avanzarán en este sentido. El tribunal, y yo creo que es importante mencionarlo, a pesar de que esto va a ser un tema que nos va a llevar mucho tiempo, no dijo que no puede imponer aranceles, solo que se debe utilizar otras herramientas legales que no era necesariamente la que él estaba tratando de imponer. Tomará más tiempo, sí, pero no necesariamente limita el poder. Muy importante también destacar, como ustedes lo mencionaban, que el tema de los aranceles ha sido una medida que desde el primer momento la hemos analizado y ha sembrado mucho miedo por la incertidumbre que esto genera desde que se instauró aquel titular, la guerra comercial, porque de verdad abría esa puerta o abre esa puerta. Y la verdad es que también yo creo que es importante mencionar que durante mucho tiempo Estados Unidos ha estado en una proporción, por decirlo de alguna manera, de despropósito, y el tema de los aranceles es una política importante del presidente Trump en la que vemos que aunque pasen este tipo de decisiones, él no va a dejar de digamos que adelantarla. Me sorprendió mucho también me sorprendió positivamente cómo reaccionaron los mercados, porque definitivamente es una muestra de que ellos están diciendo, bueno, hay una separación de poderes y si esto se va a llevar adelante, debería ser como la ley lo impone. Claro, Sasha, y otra arista, Manuel, es justamente que la idea de Trump era generar ingresos mediante los aranceles a las importaciones y al tiempo que también recortaba el gasto público, y esos dos factores podían permitirle al presidente, al menos esa era su idea, hacer una masa de ingresos para poder continuar recortando en impuestos. Y ahí viene mi pregunta, Manuel, ¿tú crees que ahora el megaproyecto, el proyecto fiscal se tambalea? Y estamos hablando de que ya ha sido aprobado justamente por la Cámara de Representantes, pero ahora está en el Senado. Quizás eso también es un revés en ese sentido. Bueno, yo creo que lo que se le está diciendo, insisto, es que tiene que utilizar los cauces legales para aprobar esos aranceles. Eso no quiere decir que no pueda aprobarlos. Puede aprobarlos vía el Congreso. Lo que pasa es que eso le va a llevar tener que hacer un proyecto, presentárselo al Congreso y que el Congreso lo apruebe. Lo puede hacer. Lo que no va a ser tan automático es que estos vaivenes de ahora los quito, ahora los pongo, él va a tener que ser un poco más consistente en su política de aranceles y tiene que unirlo con ese paquete que todavía falta la aprobación del Senado. Entonces, bueno, yo creo que al final lo que se les está diciendo es que se ajuste a las reglas del juego democrático de una república en la que hay una separación de poderes y en las que un presidente no tiene un poder ilimitado y caprichoso, ¿no? Yo creo que le viene bien ese orden a Trump y, bueno, yo creo que mucha de la gente que votó a Donald Trump le votó por el tema económico. Creo que él tiene ahí una gran oportunidad de demostrar lo que repitió insistentemente durante la campaña, ese aval de hombre de negocios, de hombre negociador que es capaz de levantar empresas y que lo puede hacer muy bien con el país, pues debe ceñirse a eso, ¿no? Es verdad que los aranceles son una política dudosamente conservadora, ¿no? Yo creo que más que de liberalismo económico me suenan más a
a regímenes populistas de la izquierda, ¿no? Por eso quizás ahí hay una gran contradicción, pero yo creo que al final de refilón esta medida le puede venir bien para que ordene realmente su proyecto económico y que de una vez por todas balancee su propuesta de aranceles y la encauce a través de las cámaras. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno, el tiempo corre. Es verdad que el tiempo corre y los números económicos, hoy hemos tenido otro dato que no es positivo para la economía y bueno, ese aval se le puede ir acabando y la gente puede empezar a perder la paciencia si no ve resultados en la economía, al menos a medio plazo. A corto plazo no los va a ver, pero al menos a medio plazo. Efectivamente, que eso al final es lo que nos importa, o sobre todo al votante que apoyó a Donald Trump en estas últimas elecciones. Un litigio que ahora va a ser lento porque, para empezar, ya han apelado esa primera decisión y ellos ya han anunciado que van a llegar este caso a la última instancia, que sería la Corte Suprema. Hablemos de un personaje, Elon Musk, porque anunció formalmente su salida del gobierno de Donald Trump tras un turbulento, diría yo, paso como empleado especial frente al Dodge. Vamos a escuchar lo que dijo en su cuenta de X. A medida que mi periodo programado como empleado especial del gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario. La misión Dodge solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno. Los empleos de su tipo suelen durar por norma 130 días, pero en realidad yo creo, Sasha, que se esperaba que el gobierno anunciara algún mecanismo para mantener a Musk cerca de Trump, ¿o lo ves realmente como una salida porque ese periodo ha finalizado? Yo creo que, bueno, es importante recordar el personaje que es Elon Musk, ¿no? Que representó incluso desde la campaña del presidente hasta que lo vimos integrarse a ese Departamento de Eficiencia Gubernamental, que justamente lo crean para poner límite al gasto federal. Muchos medios de comunicación, lo deben haber también leído igual que yo, han hablado y hemos mucho conversado a propósito de que si serían discrepancias por justamente aquello que tiene que ver con el presupuesto del presidente, que ya fue calificado por el mismo Musk como decepcionante, porque en lugar de reducir el gasto, incrementaba el déficit, y esto representaba, digamos, que una contradicción a los objetivos que había llevado de eficiencia gubernamental el mismo Musk, que al final del día este fue su trabajo dentro del gobierno. Honestamente, a tu pregunta, respondiéndola, yo no creo que esto sea una renuncia por discrepancias, un despido o un abandono. Musk, como bien lo habías descrito, Ale, era una especie de consultor externo que instaló este sistema de auditoría y transparencia que fue absolutamente polémico, yo creo que sobre todo por los despidos que estuvimos reportando, pero que de alguna u otra manera, y también tenemos que ponerlo en la balanza, paró el derroche que se venía haciendo de fondos. Hizo su trabajo y se fue. Esto además ha tenido para él un costo familiar y empresarial importante, absolutamente importante, que le valieron ataques y atentados contra sus empresas. Recuerdo también una declaración de la demócrata, de la congresista demócrata Jasmine Crockett, que decía que el mejor regalo que le podían hacer de cumpleaños, esto fue aproximadamente en marzo o abril de este año, era haber derribado a Elon Musk. Entonces es un paso importante por el gobierno y creo que ya era tiempo de retirarse. Ahora probablemente la gran pregunta es qué va a pasar con Dodge. Efectivamente, y de hecho, Manuel, me gustaría que valoraras cuál ha sido esa eficiencia o cuál es tu evaluación de este tiempo de Elon Musk en su cargo, y si ha cumplido con el objetivo que se había propuesto de recortar miles y miles de millones de dólares en gasto público. Bueno, yo creo que esto era la crónica de una separación anunciada, ¿no? Como se dice, esos dos gallos en un mismo corral no podían durar mucho tiempo, ¿no? Y como decía Sasha, pues además el coste empresarial que él mismo ha sufrido, personal y empresarial. O sea, a nadie que tenga una proyección pública, que tenga una empresa, que sea un artista, le interesa mojarse
políticamente, porque al final ha habido gente que ha dejado de comprar carros Tesla simplemente porque Elon Musk estaba detrás, que apoya al Partido Republicano. En cuanto a su labor, pues todavía muchos de los despidos que se han realizado están en tribunales, todavía hay muchas de las decisiones que se tomaron que están en cuestión. Yo creo que, sinceramente, esto no va a pasar a la historia como como una gran operación. Él ha tenido enfrentamientos también dentro del propio partido, porque los políticos profesionales se han sentido invadidos en sus competencias. Ha habido noticias que el mismo director del FBI o gente en lugares donde él ha querido meter mano han puesto freno al papel de Elon Musk. Y yo creo que, por hacer un símil, yo creo que se va un poco con el rabo entre las piernas, ¿no? Se va con la cabeza agacha, no ha podido llegar a donde podía, no le gusta el paquete que se ha llevado al Congreso de presupuestario, porque va en contra de su propia filosofía. Y yo creo que, de entrada, a mí, sinceramente, la posibilidad de que un cerebro como el de Elon Musk esté en un gobierno, sea demócrata o republicano, me parecía un experimento interesante, igual que Ramaswamy, pero Ramaswamy fue el primero que salió, ahora se va él. Sinceramente, creo que este experimento no va a pasar a la historia. Los estadounidenses no creo que sientan una gran mejora por esos presuntos recortes, y para Elon Musk creo que en lo personal ha sido un desastre y que ahora se tiene que centrar en recuperar su empresa, en que no le cuestionen como cabeza de su empresa y bueno, yo creo que no era posible la convivencia de dos egos tan fuertes y dos personalidades tan fuertes como las de Donald Trump y Elon Musk en un mismo gobierno. Hay una última hora, y es que Reuters está reportando que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos reinstaura los aranceles de Trump en lo que dura la apelación. Lo acaba de reportar Reuters, no hay más información. Pero de ser así, yo no sé qué interpretación le puedes hacer a esto, Sasha. Y sobre todo porque lo decía Manuel al principio, ¿no? Impongo aranceles, ahora los saco, ahora negocio, ahora hay demanda, ahora hay apelaciones, ahora apelo, ahora... Y eso está pasando con muchísimas cosas, ¿no? Esto es una noticia de última hora, estoy insistiendo, lo está reportando en estos momentos Reuters. Lo único que sabemos es que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos habría reinstaurado los aranceles en lo que dura el litigio. Sasha, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que la gran palabra del día es sorpresa, porque nosotros, y te lo digo desde acá en la radio, hemos hablado durante todo el día con economistas, con asesores legales para analizarlo desde distintos puntos de vista, que han sido lo que hemos llevado el día de hoy a la mesa de discusión. Pero honestamente esto no me lo esperaba. Probablemente la Corte sí creíamos que esto se iba a dirimir allí, pero que iba a tomar algún tiempo. Así que lo buscaremos, y si ya le están dando de nuevo el aval, pues, ¿qué te puedo decir? Manuel, sí. Pero Manuel, es una restauración, es una restauración temporal. Reuters. Eso era esperable, que temporalmente lo restauren mientras se toma la decisión definitiva. Volvemos a la incertidumbre, porque ahora se le devuelve a Trump, al menos temporalmente, la potestad de quitar, poner aranceles. Volvemos a lo mismo, volvemos a los vaivenes, volvemos a las bolsas subiendo y bajando. Bueno, pues tenemos que esperar a la decisión definitiva. Creo que, como decía antes, que es hasta positivo que si se ajusta a la ley que tenga que pasar por el Congreso, le iba a servir a Trump para ordenar un poco su política y, una vez por todas, definir claramente cuáles son esos aranceles. Lo que pasa es que finalmente yo creo que en su política está ese mercadeo, ¿no? Yo creo que está ese globo sonda de te subo al 60%, tú reaccionas, te sientas conmigo y al final quedamos en un 20%. Entonces, eso no se puede llevar a la Cámara continuamente, porque los tiempos no darían y sería una auténtica locura. Entonces, bueno, realmente no sé si nos podemos pasar toda la legislatura, nos podemos pasar 4 años con los aranceles para arriba y para abajo, porque eso no va a conseguir
que se estabilice la economía y entremos en una época de claro crecimiento, porque lo que estamos vislumbrando a medio plazo es una recesión, ¿no? Entonces, lo que no sería deseable para ninguno de nosotros, para ninguna de las personas que vivimos y somos estadounidenses, es que haya una recesión, y lo que necesitamos es que haya una mejora. Y tampoco sería bueno para Trump que hubiera una recesión, porque entonces ya los índices de popularidad se le caerían al suelo y tendría problemas en esas elecciones que, cuidado, en noviembre del año que viene hay unas elecciones de midterm que pueda haber cambios en Congreso y Senado, y le puede complicar todavía mucho más la vida a Donald Trump si pierde el control de las cámaras, porque en decisiones como esta, si tuvieran que pasar por el Congreso, por ejemplo, y pierde la mayoría del Congreso, pues tendría muchos problemas para sacar políticas adelante. E históricamente, Manuel, las elecciones de medio término siempre pues sale perjudicado el gobierno de turno. En este caso sería el Partido Republicano, aunque hay que decir que el Partido Demócrata, pues bueno, tampoco tiene como un claro representante en estos momentos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Estados Unidos comenzará a revocar las visas de estudiantes chinos, incluidos aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estudien en campos críticos. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que el gobierno empezará a revocar agresivamente visas de estudiantes chinos, incluyendo aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estudien en campos críticos. Seguimos conversando y analizando la actualidad con dos periodistas desde Miami, Manuel Aguilera y también Sasha Escalante. Sasha, ¿qué opinas sobre esa palabra, ¿no? Agresivamente, que utilizó el secretario de Estado? ¿Y cuáles son los motivos que hay detrás de esa revisión exhaustiva de las visas de estudiantes de ese país, de China, teniendo en cuenta, por ejemplo, ayer veíamos, ¿no? Harvard, la Universidad de Harvard, creo que China, no sé si es el primero o el segundo país de donde vienen los estudiantes internacionales. ¿Tiene que ver Harvard o tiene que ver motivos de seguridad nacional con respecto a China y al Partido Comunista, que pondría en riesgo la seguridad de Estados Unidos? Aquí hay varios puntos de análisis importantes, Ale, pero yo creo que hay que destacar dos cosas que son probablemente el basamento más fuerte que se tiene para tomar esta decisión. Primero, desde esta palestra, creo que a todos nos ha tocado reportar actos de acoso, vandalismo, de manifestaciones y agresiones físicas protagonizadas por estudiantes extranjeros en nuestros campus universitarios, que además están fomentando el antisemitismo, y muchos también han sido vinculados al Partido Comunista Chino. Algunas actividades como quemar la bandera, obstruir y violentar lugares públicos, es una violación al privilegio de estudiar en este país con una visa de estudiantes. Cuando nos preguntamos quién determina que alguien del extranjero, un joven, pueda venir a estudiar en nuestros campos universitarios, lo hace justamente el Departamento de Estado. Ellos son quienes tienen la discreción de otorgar no solamente las visas de estudiantes, cualquier tipo de visa, hablamos de turista, de cualquier otra, incluso hasta las de negocios, ¿no? Y esto está basado justamente en un privilegio, no precisamente en un derecho, y puede ser revocado, como efectivamente estamos viendo cuando se demuestra que, como en estos casos específicos, se ha violado el principio de lo que podríamos llamar el compromiso de no involucrarse en actividades violentas ni con partidos totalitarios, entre los cuales incluso cuando tú firmas la visa y algunas de las cosas de los documentos que necesitas para que te otorguen la visa, te comprometes a no tener ningún vínculo con este tipo de partidos totalitarios, entre los cuales está justamente el Partido Comunista Chino. Hay incluso creo que derechos constitucionales que están establecidos en la Constitución de Estados Unidos
pero no se pueden confundir con este tipo de privilegios como la propia, por poner un ejemplo, la propia libertad de expresión, que no es un derecho completamente absoluto, se tiene que medir también bajo ciertos parámetros. Yo entiendo o digamos que no podemos generalizar, también como en el caso migratorio, porque vemos muchas imágenes realmente complicadas. Hay muchas personas que vienen con haciendo un esfuerzo completamente increíble a estudiar en nuestras universidades, y es una pena que por este tipo de casos tengan ahora que probablemente que revocar unas visas, pero no pretendo tampoco generalizar, pero tú mencionabas el caso de seguridad nacional y es importante mencionar que uno de los secuestradores, por ejemplo, que estrelló el avión contra el Pentágono en los ataques del 9/11, entró al país con una visa de estudiante, que no son todos, pero por supuesto, pero lo que quiero decir es que en ese momento, en ese informe de la Comisión del 11 de septiembre, se identificaron varias fallas graves en el sistema migratorio, porque es un punto clave en la seguridad nacional y es lo que está tratando de decir esta administración ahora con la medida de las visas. Justamente en el día de hoy era la graduación en Harvard y los asistentes barra estudiantes han aplaudido al director por su firmeza ante las presiones o amenazas, como se le quiera llamar, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Manuel, y este debate ha sido muy reciente justamente en España, de donde venimos, con el Festival de Eurovisión, ¿no? Parece que una cosa es ser violento en una manifestación, otra muy distinta totalmente es participar del Partido Comunista Chino. Sin embargo, participar de una manifestación en pro de la paz, a favor de los derechos humanos, ¿es ser antisemita? Pues por supuesto que no. Y es que aquí yo creo que donde debía existir un pincel, existe una brocha gorda, muy gorda. O sea, yo creo que es obvio que no se debe permitir la entrada a los Estados Unidos a un joven estudiante que viene con ideas de desestabilizar, hacer ataques terroristas o promover ideas no democráticas en este país. Pero es obvio ahora, en 2025, era obvio durante los 4 años que estuvo Biden, los 4 anteriores de Trump, y realmente aquí llevan llegando a estudiar estudiantes extranjeros desde hace decenas de años. Es uno de los atractivos de los Estados Unidos, es un lugar que tiene unas universidades excelentes como es Harvard, y a mí me parece bien que se extremen los controles, pero cuando tú le quitas el derecho a Harvard a tener estudiantes extranjeros, cuando prohíbes a todos los estudiantes chinos que puedan entrar a los Estados Unidos, aunque sea preventivamente o temporalmente, me parece que se está utilizando una brocha gorda y se está generalizando. Se está generalizando. Se está diciendo que todos los estudiantes chinos que vienen aquí son posibles comunistas, y creo que es un error. La verdad es que la generalización es un error. Es un error que un padre, porque al final esos chicos vienen con el dinero de sus padres, no vienen por sus propios medios, que un padre que pueda invertir un dinero en que su hijo estudie en una universidad americana, al final lo mande a una universidad canadiense o una universidad británica o de otro lugar de Europa, es una pérdida para los Estados Unidos. Así que yo creo que esta política de brocha gorda, tanto en inmigración como en este tema, es perjudicial para los intereses de Estados Unidos. Y lo siento mucho por el señor Rubio y por el señor Trump, porque creo que, aunque puedan tener unas buenas intenciones, y evidentemente todos estamos de acuerdo en que hay que detener a los delincuentes, a los inmigrantes delincuentes y a los estudiantes delincuentes, que, como decías muy bien, Alexandra, como decías muy bien, que promuevan el terrorismo, que promuevan Hamás, evidentemente hay que coger a ese señor, ponerle un avión y que se vaya a su país de origen. Ahora, quien esté simplemente pidiendo una solución pacífica al conflicto entre Israel y Palestina, pues no es lo mismo. O sea, yo creo que falta ese balance, ese mirar a las cosas con un poco de detalle. Falta pincel y sobra brocha gorda. Yo creo que este gobierno se está excediendo, está abusando de la brocha para solucionar, para pintar paredes, cuando son pequeñas grietas que hay que eliminar con un pincel y no con una brocha, ¿no? Porque con esa brocha te llevas por delante a mucha gente que es muy interesante para este país, tanto los inmigrantes que han venido a desarrollarse y a crear riqueza, como a estudiantes que vienen de verdad a formarse y a dar sus conocimientos, a lo mejor finalmente a este país, en vez de dárselos al suyo de origen, ¿no? Así que yo creo que es un error esa política de generalización y de brocha gorda para todos, ¿no?
Claro, porque muchos de esos estudiantes, Manuel, por más que sean de la India, de China y demás, muchos de ellos, y no sé si existen datos, seguramente sí, Harvard los debe tener, pero se quedan aquí en territorio nacional y acaban trabajando para empresas tecnológicas, por ejemplo. Entonces parece que Harvard se ha convertido pues en ese doble símbolo, uno para Trump y otro para la resistencia a su gobierno. No me quiero despedir de vosotros, Sasha, quiero hablar contigo sobre todo sobre el vencimiento de la licencia 41B de Chevron, que permitía justamente pues a la petrolera seguir operando en Venezuela, y generó toda, creo que una puja de poder en el interior del gobierno de los Estados Unidos. Por un lado teníamos a Rick Reynolds diciendo, sí, a mí me han autorizado para renovarles esa licencia, y por otro lado Marco Rubio diciendo que no, que eso se iba a expirar. Finalmente se expiró el 27 de mayo a las 11:59, pero quiero recuperar una entrevista que tuvo el programa La Noche con el congresista Carlos Jiménez, justamente por esa puja interna que tuvo el gobierno y el papel que tuvieron los 3 congresistas cubanoamericanos de la Florida. Vamos a escuchar a Jiménez. Simplemente le estábamos informando al presidente de los Estados Unidos que manteniendo esas licencias era, en nuestra opinión, no era en los mejores intereses de no solamente el pueblo venezolano, pero también los Estados Unidos. Así eso es lo que sucedió, y hablamos con él. Yo tengo buenas relaciones con el presidente de los Estados Unidos, y le informamos nosotros que nosotros estamos molestos con cualquier tipo de diálogo que tenían en la administración con el régimen de Nicolás Maduro. Sasha, ¿qué opinas sobre ese papel que supuestamente tuvieron estos 3 congresistas y sobre todo pues esa concesión de mantenimiento, ¿no?, de los activos de Chevron, que aún no conocemos los detalles, pero parece ser que ya es una realidad según confirmó el Departamento de Estado? Polémico, y una de las patas más importantes, yo creo, que en la negociación que se venía llevando durante las últimas 2 semanas. Primero quedó claro que Reynolds era el principal lobista de Chevron en todas estas negociaciones que se estaban haciendo. Hasta el último minuto estaba la posibilidad de que probablemente no se le revocara, y allí nuestros congresistas fueron absolutamente importantes. Off the record pudimos conocer que antes de la aprobación de ese presupuesto del que estábamos hablando hace un ratico de Trump, ellos mismos le dijeron: presidente, si se llega a renovar la licencia de Chevron, que es un punto absolutamente importante, todos vamos a votar que no. Hubo uno que lo lideró, no puedo decir quién fue, pero tiene que ver con los congresistas de nuestro estado, y fueron importantes en lo que hoy estamos reportando como la no revocación de la licencia a Chevron, para darle ese oxígeno al régimen de Maduro, que además lo que hemos visto es una ola represiva absolutamente tenaz durante toda esta semana. Sasha Escalante, periodista desde Miami, como siempre, un placer. Y también contigo, Manuel Aguilera, vicepresidente de Canela News. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Club de Prensa Miami. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar hablaremos de la temporada de huracanes, porque atención, comienza el 1 de junio. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Sabían que ningún otro estado del país tiene una media anual de más huracanes en tierra que Florida? Casi el 40% de todos los huracanes que azotan Estados Unidos tocan tierra en Florida. Vamos a ver el siguiente gráfico, porque las perspectivas de la NOAA para la temporada de huracanes atlánticos de 2025, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, prevén, atención, un 60% de probabilidades de una temporada por encima de lo normal. Vamos a saludar a esta hora a Irene Sanz, meteoróloga, para que nos haga un análisis sobre esta previsión de la NOAA. E insisto, esta temporada comienza ya el 1 de junio. Irene, ¿qué nos puedes contar, explicar de esta temporada que de vuelta va a ser más activa de lo normal?
Bueno, por ahora, de que sea más peligrosa no sabemos, porque sabemos que por lo menos en el año 92, cuando pasó Andrew, hubo esa tormenta Andrew, la primera, porque era Andrew por la letra A, y fue en agosto y tocó en Miami y eso fue devastación total. Entonces, lo más que nos debemos enfocar es asegurarnos en prepararnos antes de la temporada, hacer todas estas cositas que toman tiempo y que pueden llegar a ser más costosas cuando un huracán nos esté amenazando. ¿Qué es lo que está llevando a que los pronósticos indiquen que pudiésemos tener más actividad ciclónica durante esta temporada 2025? Primero, es que vamos a tener una fase neutral del Niño. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser ni el niño ni la niña, va a ser una fase neutral. Muchas veces a estos le llaman una fase de la nada. ¿Por qué? Por jugar con este juego de palabras entre el niño y la niña, entonces la nada. Esto... para muchos, para las personas positivas puede ser algo positivo, para las personas negativas puede ser algo negativo. En realidad es que al tener una fase neutral, lo que indica es que hay menos control de un factor que nos puede indicar si puede haber menos o más. Entonces es como decir, todo puede pasar con este factor. Es un poco impredecible en cuanto a la fase del niño. Lo que sí sabemos es que cuando hay la fase de la niña, sí suele haber más tormentas y también hay muchos estudios que indican que cuando está la fase de la niña, la trayectoria de las tormentas tiende a ser un poco más hacia el oeste. ¿Qué quiere decir esto? Impactar un poco más las Américas, el Caribe, Centroamérica, Norteamérica. Cuando es el niño, suele haber menos actividad ciclónica. Así que esto es un factor. El otro factor importante, que esto lo llevamos viendo ya por muchos años, porque ya llevamos con 5 temporadas consecutivas con más actividad del usual, es que las temperaturas del agua están cálidas. No están a una calidez récord, pero sí están más cálidas del usual, que es lo suficiente para que tengamos más actividad del promedio. Y la agencia tiene esa estimación de entre 13 y 19 tormentas con nombres y de ellas se prevé que de 6 a 10 se conviertan en huracanes, que estamos hablando de vientos superiores de 119 kilómetros por hora. Eso estaríamos hablando de 3 a 5 huracanes importantes de categorías de 3, 4 o 5 con vientos de 179 kilómetros por hora. Me comentabas, y lo escuchábamos en la rueda de prensa de la semana pasada, fuertes lluvias debido a la atmósfera más caliente. Así es. Cuando tenemos temperaturas globales, ya no solamente estamos hablando del océano, pero sabemos que el océano es lo que carga más energía a nivel global. Cuando tenemos estas temperaturas cálidas o por encima de lo normal, como hemos tenido años de temperaturas récord, de temperaturas cálidas a nivel global, lo que hace esto es que haya más evaporación. Cuando hay más evaporación en los océanos, todo esto sube, toda esta evaporación sube, el vapor de agua va subiendo, se va cargando más la atmósfera. No solamente de energía, pero más importante, de vapor. Y mientras las tormentas se van formando, vienen más cargadas de este vapor. Y por eso es que estas tormentas y estos ciclones han dejado más lluvia de lo que dejaban antes. Entonces, muchos estudios también han comparado las tormentas de antes. Estamos hablando de quizás de los 80, de los 90, que no venían tan cargadas de lluvia como las de ahora. Y todo esto se debe al calentamiento de los océanos principalmente. Irene, ¿y cómo va a afectar los recortes que se vieron a principio de año en agencias como la NOAA, FEMA, el Servicio Nacional de Meteorología, en esta temporada de huracanes? Sabemos que la moral está muy baja en las oficinas locales del Servicio Nacional de Meteorología. Y esto no necesariamente tenemos que enfocarnos ahí en cualquier trabajo, cuando hay muchos cambios, cuando hay muchos, quiero usar la palabra abuso, pero cuando hay muchos golpes en tu entorno laboral, no hay apoyo, hay falta de personal, quizás el pago tampoco va muy bien, la moral suele bajar. Y sabemos que esto trae a nivel psicológico, y con esto puedes hablar con una experta, trae muchos traumas. Entonces, cuando la moral baja, suele haber mucho desgane. Ahora,
yo conozco a muchísimos meteorólogos, tanto del Centro Nacional de Huracanes, del Servicio Nacional de Meteorología, de muchas oficinas a través de los Estados Unidos, y te puedo decir que estos son uno de los mejores profesionales en nuestro campo. Estos son los profesionales que son los más dedicados. Yo muchas veces los comparo a ellos como los profesores. ¿Por qué digo esto? Porque esto es muchas veces sí, pagan, es un trabajo como cualquier otro, pero muchas veces es una labor de amor, es una labor de pasión, porque te gusta la ciencia. Nadie se mete en meteorología si no le gusta la ciencia. Esto es un trabajo difícil, no solamente porque no entiende de horarios, la meteorología, el tiempo no entiende de horarios, pero ves muchas cosas que pasan, no solamente en la ciudad o en la zona en donde tú puedas trabajar, pero a nivel global. Ves muchos catástrofes, ves muchos daños, ves muchas muertes. Después de un tiempo, cuando uno tiene muchos años trabajando en esto, si tú sabes que conoces una zona, que viene un huracán de tal categoría, o que viene una tormenta, pero que va a dejar muchísima lluvia, y tú sabes que la gente no ha entendido lo que ha pasado recientemente en esa zona. Profesionales entonces con vocación que a pesar de las circunstancias seguirán cuidando de nosotros en esta nueva temporada de huracanes. Irene Sanz, meteoróloga, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y hasta aquí ha llegado Club de Prensa Miami. Ha sido un placer acompañarles y les invito a que sigan programados, a que sigan conectados a la programación de NTN 24. Que pasen una feliz tarde.